Hola, muy buenas a todos. Me llamo Luis López Loma. Soy abogado especializado en Derecho e Internet. Tengo un despacho que se llama Leinet Consultores y soy socio de Le Group. Sito en Valencia y en Madrid. Mis áreas de práctica han sido asesoramiento jurídico a todos los proyectos digitales. Y con el mundo de las startups he participado en eventos tanto nacionales como a nivel internacional, tanto en Nueva York, Miami y San Francisco. Os voy a explicar las particularidades jurídicas que requiere un proyecto digital. Todo nace de una idea y luego hay que trasladar esa idea a un modelo de negocio. Se ha puesto de moda entre el mundo startup y los nuevos proyectos digitales utilizar la metodología Lean. Para ello, la gente utiliza normalmente el modelo Canvas. El modelo Canvas te hace una visión estratégica de tu modelo de negocio sobre los 9 puntos clave que hay que desarrollar. Pues muy bien, vamos a utilizar esta metodología para alinear con los aspectos jurídicos que tenemos que tener en cuenta. Empezamos por la propuesta de valor. La propuesta de valor hay que analizar los requisitos legales que nosotros tenemos que tener en cuenta para desarrollar nuestro modelo de negocio. Por ejemplo, si tenemos alguna normativa específica, estilo medio ambiente, o por ejemplo una normativa sanitaria. Luego a su vez tenemos que analizar los ingresos. ¿Eso qué significa? Que fiscal y tributariamente tenemos que analizar cómo vamos a tributar por las ganancias que estamos dando o los impuestos indirectos que debemos de tener en cuenta, ya sea el IVA español o un IVA comunitario. Los ingresos nos lo proporcionan nuestros clientes, pilar fundamental de cualquier proyecto digital. Para tratar los datos de nuestros clientes o usuarios, debemos primero informarles de las finalidades para que estamos recogiendo sus datos. 2. Tenemos que tener en cuenta que por muy fácil que sea recoger sus datos, solamente debemos recoger los datos que sean necesarios para llevar a cabo nuestro proyecto y no tenemos que recoger más información de la estrictamente necesaria. Y tercero, debemos utilizar los datos para las finalidades que el usuario nos ha autorizado. Para captar a nuestros clientes necesitamos hacer campañas de marketing, bien sean en redes sociales o bien sean en medios de comunicación más tradicionales como prensa, radio y televisión. Es muy importante tener en cuenta cómo vamos a hacer la campaña de marketing y de publicidad porque nos influye en la normativa de publicidad. Por ejemplo, si vamos a hacer si nuestro proyecto digital está orientada a bebidas alcohólicas y normativas específicas, tenemos que tener en cuenta las restricciones de edad. Luego, por ejemplo, si vamos a hacer una campaña de marketing en redes sociales, debemos tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual. No podemos utilizar marcas de terceros si no tenemos el consentimiento para ello. Luego, a su vez, si nuestro community manager es el que nos gestiona la campaña de marketing, deberemos tener formalizada un tipo de contrato donde nos conceda los derechos de propiedad intelectual de los artículos que va a generar en nuestras redes sociales o en nuestros blogs. Esto nos lleva al otro punto del modelo Canvas, las actividades clave y los recursos clave. Como actividad clave debemos entender todos los aspectos que necesitamos para llevar a cabo nuestro proyecto. Por ejemplo, desde la constitución de la empresa, debemos saber qué forma jurídica le vamos a dar. También tenemos que tener en cuenta el tema de pacto de socios, un aspecto muy importante y clave a la hora de hacer un buen proyecto digital. Así como el registro de nuestras obras protegidas por propiedad intelectual y propiedad industrial. Por ejemplo, es clave tener bien registrada la marca en aquellos países en los que vayamos a desarrollar nuestro modelo de negocio, porque si no, un competidor puede registrar la marca y nos puede frenar la entrada en ese mercado. Por otra parte, los recursos clave que debemos tener en cuenta son la contratación de servidores. Tenemos que saber muy bien dónde están alojados los servidores por tema de movimiento transfronterizo de información. Tenemos que saber que si para desarrollar nuestro modelo de negocio necesitamos adquirir licencias o patentes de terceros, debemos adquirir los royalties oportunos para poder terminar de desarrollar nuestro proyecto digital. Y además, otro aspecto clave y vital es la alianza con socios estratégicos. Podemos entender como un socio estratégico o un business angel o un socio tecnológico que necesite desarrollar una parte de nuestro proyecto. Con ellos hay que firmar los correspondientes contratos, sobre todo para delimitar dónde está cada uno y qué funciones debe desempeñar cada uno, para que luego no haya malos entendidos.
Porque, por ejemplo, si contratamos a un desarrollador de software, debemos contemplar el tema de la licencia, la cesión de los derechos de propiedad intelectual del software que ha desarrollado. O, por ejemplo, si vamos a meter a una empresa sinérgica, debemos tener firmadas los pactos de confidencialidad. Si nuestro programa o nuestra aplicación está desarrollada por un tercero, debemos tener firmado lo que se llama un SLA, un acuerdo de nivel de servicios, donde se le delimita el tiempo de respuesta frente a las incidencias, cómo nos tiene que atender, las copias de seguridad que tiene que realizar y además de especificar otras medidas de seguridad. Luego, por último, tenemos que reflejar los gastos. Y ahí tenemos que anotar cuánto nos va a costar todo. Por último, comentaros que los aspectos donde más suele fallar los proyectos digitales suelen ser: se recoge más información de los usuarios sin el debido consentimiento y la debida información. 2. Cuando se empieza el proyecto digital no se tiene en cuenta el tema estatutario ni los pactos de socios, lo cual a veces luego lleva a confusión y a conflictos entre los desarrolladores del negocio porque no se han dejado claras desde el principio las reglas del juego. Y 3. La contratación con proveedores no se hace mediante contratos específicos para tu proyecto, sino que se hacen a través de acuerdos genéricos o incluso sin tener firmado ningún documento, con lo cual luego derivar la responsabilidad o exigir el cumplimiento del acordado es bastante más complicado. Espero que os haya parecido interesante la charla y os veo en el próximo clic.